Hola Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado dar esta breve entrevista para las Artes Monterrey, para su proyecto de Alacena, que consiste en hacer esta compilación de las actividades y los eventos más relevantes que suceden en la ciudad de Monterrey y en su área metropolitana. Muchas gracias, lo vuelvo a repetir. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría que comenzáramos hablando acerca de ti para aquellas personas que no te conocen, que no conocen tu trabajo y que pues esta es de alguna manera el primer acercamiento que tienen contigo y con tu obra. Platícanos un poco de ti, Gina, por favor. Hola, Liud. Pues muchas gracias a las artes por tomar en cuenta mi trabajo y, pues un reconocimiento a la labor que están haciendo con este proyecto. Y bueno, yo soy Gina Arispe, nacida en la Ciudad de México, registrada en Monterrey, mis papás son de allá. Estudié la carrera de licenciada en Artes Visuales en la Facultad de Artes Visuales y también la maestría en la Facultad de Artes Visuales de la Autónoma de Nuevo León. Mi trabajo temprano se realizó con Marcela Quiroga Garza en el colectivo Marcela y Gina, que trabajamos desde 1997 hasta el 2010, más o menos. Y pues tengo 10 años, ya con 11 años trabajando en solitario. Nos gustaría que nos platicaras acerca de la exposición que actualmente se encuentra en la nave Generadores del Centro de las Artes, ubicado en el Parque Fundidora, que pertenece a Conarte Nuevo León. ¿En qué consiste esta exposición para poder ir a visitarla y, bueno, disfrutar un tanto de tu trabajo? Bueno, A Ras de Suelo es una exhibición que planeamos ya hace un par de años, está Ixel Rión, la curadora y yo. Es una exhibición que da cuenta de estos últimos 10 años de trabajo individual. Es una exposición que se mostró anteriormente en el Museo de la Ciudad de Querétaro y que recibió el apoyo de la Fundación Jumex para su desarrollo y exhibición, digamos. La muestra da cuenta, como te digo, de estos 10 años de trabajo en donde tengo diversas como focalizaciones sobre el cuerpo, sobre la exclusión, digamos, la violencia y algunos otros elementos que pues la configuran, digamos. En la primera parte del recorrido, al momento en que hacemos la visita a la exposición, observamos tres piezas. Empleo temporal o la trampa, después observamos esfuerzo y a un video que está sobre pared que se llama descentramiento. ¿Qué nos puedes platicar acerca de cada una de estas piezas? Empleo temporal o La Trampa es una pieza que se realizó entre los años 2008 y 2019. Comisioné la fabricación de estrellas metálicas o ponchallantas a un herrero que se llama Don Tomás. La negociación que llevé con él es que fabricara estos objetos en los tiempos en los que no tuviera nada de trabajo, ¿no? Y durante un año estuvo fabricando estos pequeños artefactos que para mí son, digamos que una muestra de estos objetos en latencia de violencia. O sea, de alguna manera la pregunta que yo lanzaba es que en las cadenas de trabajo del narcotráfico o del crimen organizado, ¿quiénes eran estas personas que realizaban este tipo de artefactos y por qué los realizaban, ¿no? Y de alguna manera digamos que esta comisión con Don Tomás o esta colaboración con Don Tomás, de alguna manera dio muestra de esto, ¿no? Porque yo le lanzo el pedido y él hasta el tercer mes, de alguna manera, se cuestionó qué era ese objeto y para qué servía. Entonces, creo que ahí pues podemos ver como esta intención. Son más de 1000 ponchallantas que te digo, elaboró durante un año y están demostrados o mostrados por medio como de una instalación, porque para mí no era suficiente nada más aventar los ponchallantas como los usan en la violencia, sino era sacar este objeto violento en sí mismo
y llevarlo a una estructura más estética, buscando como una configuración que lo sacara, digamos, como de su realidad, que es como tan hiriente. Esfuerzo es una pieza en la que yo había pensado hace ya mucho tiempo, pero que no había tenido ni oportunidad ni lugar para hacerla, ¿no? Cuando movemos la exposición de Querétaro a Monterrey, al Centro de las Artes, les solicito que quiero hacer una pieza nueva desde Monterrey y para la exposición. Y este pensamiento que yo tenía por mucho tiempo alrededor de qué significa trabajar, qué significa, o sea, o qué es esta cosa que nos enseñan de que nos tenemos que esforzar, que tenemos que poner todo nuestro ahínco en las cosas que hacemos para obtener a cambio, pues algunos satisfactorios, ¿no? Y en esfuerzo, lo que hago es llevar a cabo de manera casi literal este enunciado que nos enseñan de que tienes que picar piedra. Entonces, esfuerzo es una acción que se presenta durante la exhibición, en donde hay una piedra y hay una persona que martillea esa piedra, y lo que intento es hablar de la asimetría entre el esfuerzo que uno pone en un trabajo y los resultados en el cambio real sobre el objeto. Entonces hay una simetría entre lo que haces y lo que se modifica, ¿no? Para hablar un poco también de esa misma simetría entre el trabajo y las remuneraciones que uno recibe por trabajar. Y sobre el video que encontramos ya al finalizar esa sala, un video, una proyección a muro, ¿qué nos podrías platicar sobre esta pieza llamada Descentramiento? Descentramiento es una acción que realicé en Ciudad Juárez en el año 2016. Es una acción bastante fuerte en relación a que pongo yo mi cuerpo y lo hago desaparecer. La acción consistió en caminar de un lado a otro en un campo algodonero con una máquina para soplar, para levantar el polvo que estaba en ese paisaje. Es una reflexión sobre los cambios, digamos, geográficos y sociales en esa ciudad, y hago una alusión, por supuesto, a la desaparición de mujeres en ese sitio, pero también hago una alusión a cómo es que el humano, de alguna manera, por su mano, modifica o descentra, vamos a decir así, el paisaje. Entonces, es una acción, digamos que en dos vías, en donde yo trato de modificar el paisaje y en ese mismo paisaje pongo mi cuerpo y lo hago desaparecer. Ya terminando esa primera sala, donde vimos estas tres piezas, la trampa, esfuerzo y después descentramiento, pasamos a una segunda sala donde encontramos, bueno, otro conjunto de piezas. Las que se encuentran del lado derecho son dos, la de sobre los pasos y cuerpo cubierto. ¿Qué nos podrías platicar acerca de esas dos piezas que encontramos al inicio de este segundo salón de la exposición a ras de suelo en la nave Generadores? Ok, Liud, estas dos piezas corresponden a un mismo proyecto, digamos, una misma investigación que realicé en la ciudad de Los Ángeles entre los años 2011 y 2014, más o menos, y presentan dos tiempos diferentes de la investigación. Está desarrollada específicamente en una zona que se llama Skid Row, que en aquel tiempo tenía una población flotante, que le dicen así allá, pero es población sin casa, de 10,000 personas. Entonces, para mí era muy chocante en aquel momento llegar a una de las ciudades más ricas culturalmente y económicamente del mundo y encontrar como esta realidad que pertenecería más bien a otros sitios como tercermundistas o latinoamericanos o como le quieran decir, ¿no? Era como muy chocante. Entonces, sobre los pasos da cuenta de mi acercamiento. Entonces, es cómo yo me acerqué a esta población, de alguna manera es lo que narra, y cómo encontré sitios donde personas vivían, y lo que vemos es una fotografía del espacio que alguien hizo su casa y vemos un resto
de la ropa que estas personas vestían en el momento en que las conocí. Digamos que es una documentación que funciona en estos dos, como en estas dos vías, ¿no? Tener un material que procede de esa persona y una imagen del sitio donde de donde yo los encontré. Y en el caso de Cuerpo Cubierto, que tú bien lo has comentado, Silvana, con la pieza de Sobre los Pasos, ¿de qué manera podemos encontrar esa relación en esta condición de como un desplazamiento del hogar o del individuo en estas ciudades, como bien has dicho, con pues un poder económico significativo y que de alguna u otra manera el cuerpo aparenta ser otro objeto más, ¿no? En ese paisaje. ¿Qué nos podrías platicar acerca de ello? Así es, Elud. Como te comentaba sobre los pasos, digamos que la hice en el 2011, es un primer acercamiento. Y Cuerpo Cubierto sucede en el 2014, si no me equivoco, y ya es yo acercándome en un primer sentido a mi archivo de reconocer y recuperar sitios donde alguien más había dormido, o sea, que yo tuviera una imagen. Entonces, lo que hice fue generar 7 acciones en los sitios donde alguien más había dormido. Entonces, la idea es bastante, digamos que simple, entre comillas, es utilizar mi cuerpo y depositarlo en el espacio que ocupaba otro cuerpo y cubrirlo con una sábana de alguna manera para generar como este espacio de lo simbólico en donde el cuerpo, al ser cubierto por la sábana, desaparece, ¿no? Como en sí mismo, ¿no? Y yo siendo mexicana siempre me preguntaba, o sea, ¿qué significa esto, no? Un cuerpo en el suelo con una sábana en mi país, en México, y qué significa en una ciudad como Los Ángeles. Entonces o sea, llegué yo como a la conclusión de que pues al final son algo similar, ¿no? Son objetos, porque el cuerpo muerto pues es cadáver y ahí ya hay una objetualidad, digamos que de naturaleza, pero en el caso de la gente que habita las calles y que cubre sus cuerpos con sábanas, hay una, digamos que hay una desaparición del sujeto, la aparición del bulto, algo que te estorba para caminar, ¿sabes? Algo que tienes que brincar. Y ahí o sea, pensaba yo como en un asunto como de la deshumanización, ¿no? Al final cómo funcionamos como seres humanos frente a realidades tan caóticas o tan radicales como para el otro, ¿no? Y como te digo, estas acciones era yo poner mi cuerpo en el lugar de ese otro y sentir esa misma como situación. Y me nace una pregunta bueno, observando las piezas que justo componen esta exposición y más allá de ellas, en el cuerpo de tu trabajo, me llama mucho la atención acerca de esta proximidad que tiene tu práctica artística hacia denunciar cuestiones sociales o hacia un tipo de activismo social. ¿Tú consideras que tu quehacer artístico se acerca a piezas que rayan en el activismo social o cómo intercalas estas nociones en tu quehacer? Bueno, yo creo que el arte sirve para reflexionar de principio, ¿no? El activismo sirve para cambiar cosas o intenta cambiar como sentidos de lo social en grande. Yo soy muy cuidadosa, yo creo que yo de principio trato que el arte por medio de la reflexión me cambie a mí, o sea, cambie mi forma de enfrentarme al mundo, cambie mi forma de enfrentarme a los demás, yo crecer. Y si alguien más por medio de esta reflexión puede crecer, pues es como increíble, pero no creo que mi función como artista o la que yo veo como principal es hacer activismo, sino hablar de lo que me rodea, hablar o sea, yo sí soy un artista que no puedo voltear para otro lado. O sea, a lo mejor soy como voyerista de cosas, pero al observarlas, yo creo que yo como humano he crecido mucho a lo largo del tiempo.
¿Y has observado tú en tu propia carrera, en tu trayecto, a lo largo de todos estos años que has estado, pues, realizando tu trabajo artístico, que a veces, como tú bien lo mencionas, va desde lo inmaterial, como estos performances que quedan registrados, o inclusive a hacer ya un objeto, aunque sea a manos de otras personas, como lo que platicamos ahorita de la trampa. En todo este recorrido, ¿tú has encontrado de alguna manera cómo se ha intensificado estas nociones hacia lo que comentas como la reflexión social? O sea, ¿sí has sentido tú ese cambio en ti misma al momento en el que cuando inicias a hacer arte y hoy en día, ¿dónde te ubicas? ¿Sí encuentras alguna Claro, línea? claro. O sea, o sea, si me remonto a la historia antigua, o sea, yo tenía con Marcela una visión del arte que era más cínica, que era más, o sea, confrontábamos, pero tampoco era como una crítica tan lasciva, sino era más bien que estábamos un poco jugando, un poco tratando de tantear la realidad. Y creo que mi práctica se ha ido como a un sitio en donde yo no puedo, o sea, hay como un asunto ético, pues. O sea, no puedo tener un espacio, ¿sabes? Un espacio que es el que te da el arte, el espacio de poder hacer tus cosas y poder decir algo con lo que haces, que no, o sea, tener ese privilegio y no usarlo, me parece. No sé si te estoy contestando de alguna Sí, manera. O sea, antes jugaba y ahora pues, uno va creciendo también. No puedes seguir jugando toda la vida porque luego terminas haciendo malos chistes. Y la realidad creo que nos ha rebasado. O sea, la realidad que teníamos en los 90 cuando nos juntábamos a hacer cosas y que todos teníamos como este movimiento y éramos muy juguetones todos en general. Pero la vida, o sea, uno va creciendo y las cosas no sean, o sea, yo no encuentro motivos para jugar, ¿sabes? Entonces, insisto, si tenemos este espacio para hablar de lo que sucede, a lo mejor no lo podemos cambiar porque pensar que el arte cambia gente o la realidad también es pues así, una pretensión muy cabrona, ¿no? Pues no, ni tengo la difusión, pues. O sea, en este mismo segundo salón que encontramos estas piezas que estuvimos platicando sobre los pasos y cuerpo cubierto, encontramos otras dos piezas que es sobre la alfombra y progreso. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ellas? Donde inclusive creo que se remarca mucho lo que nos comentas sobre esta cuestión de colaborar con otras personas para el desarrollo de la pieza, lo que nos dijiste de la pieza empleo temporal o la trampa, donde pues de alguna manera pues tienes la ayuda de otras personas para el desarrollo de la pieza. ¿Cómo sucede esto con sobre la alfombra? es un proyecto que se desarrolló en Puebla en el año 2012 bajo la invitación del colectivo La 15, que en ese tiempo tenían un espacio que se llamaba La Pajarera. Entonces me hablan y me dicen que quieren hacer un proyecto conmigo y tal. Yo en mis procesos siempre hago investigación sobre los sitios que visito, siempre. Y en ese momento la ciudad de Puebla estaba número 1 en deserción escolar y trabajo infantil. Creo que no ha cambiado mucho la situación al día de hoy, pero bueno, en ese tiempo estaban como punteros y me parecía como pues muy fuerte, ¿no? Esta estrategia de los intercambios de ropa, yo ya la había elaborado en un primer momento con Marcela, cuando intercambiamos ropa con migrantes y con gente de la calle en Monterrey, y yo lo recupero para mi práctica. Y en esta ocasión hago un intercambio de ropa con niños que están en esta situación de vulnerabilidad. Para mí no nada más es como dar, ¿sabes? Como vamos a hacer el bien y vamos a dar camisas. Es más bien poderse acercar a esa realidad, encontrar como un pretexto
buscar un material que para mí es muy importante en este tipo de piezas, contar con materiales que en sí mismos ya contengan una historia, o sea, que ya contengan, o sea, que estén impregnados o de la vibra o del sudor o de la vida del participante, en este caso niños, ¿no? Y sucede con el colectivo de A15 que se extiende el periodo de construcción del tapete por casi 6 veces. Y te digo, en un primer momento fue localizar niños y en un segundo y tercer momento fue crear grupos de tejido, de transformación del material en tiras y después en grupos de tejido. Y yo les pedí que fueran 2 grupos sociales muy en específico, estudiantes universitarios y padres de familia de niños en la edad que estábamos como cubriendo esta recuperación de materiales. Con estos grupos lo que se intentó hacer fue hacer como espacios de reflexión total, ¿no? Lo mismo que sucedió en la trampa de darles un material y más o menos contarles un poco y que ellos solos fueran sacando como la reflexión de, yo soy un muchacho de 18 años que llegó a llegar a la universidad. ¿Cuántos, si yo soy uno, cuántos no llegaron? Entonces, para mí estos grupos de colaboración sirven no nada más para hacer la pieza que queda para las exhibiciones, sino que en sí mismos se convierten en experiencia para los colaboradores y de ahí podemos pensar como en espacios de reflexión ampliados. O sea, que no soy nada más yo pensando ok, hay que decir algo de los niños, sino buscar como estos contenedores de la información, vamos a decirlo así, que después la pueden también como dispersar o difundir. Y te digo, con estos grupos, pues sí se tapizó el espacio de exhibición completo. O sea, lo que tú ves, la alfombra que mide 330 por 30, representa el cuarto de la galería donde se presentó por primera vez por invitación del colectivo La 15 en el espacio de La Pajarera. Ya pasando a la siguiente pieza, que es otra proyección que tenemos a muro, ya al fondo de la exhibición, en esa segunda salón, donde se encuentran este conjunto de piezas. Estoy hablando específicamente de Progreso, donde encontramos a un niño con una trompeta, interpretando una melodía que, bueno, las Fuerzas Armadas mexicanas suelen tocar, una cuestión luctuosa, si mal no recuerdo. ¿Cómo aparece esta noción de poner a un niño que parece ser que está todavía en sus años escolares de primaria, en distintas calles de la Ciudad de México? Creo que una de ellas se llama tal cual Progreso. ¿En dónde encontramos esta metáfora, si podría decirlo así, o esta analogía en el acto de un niño de primaria tocando una melodía de las Fuerzas Armadas y que hace referencia como a una cuestión de luctuoso? ¿Dónde podemos encontrar esas nociones, esas relaciones simbólicas de significado en la pieza? Progreso se desarrolla a partir de que yo conozco a Pedro, es un niño de origen oaxaqueño que trabaja en las calles de la Ciudad de México tocando música. A Pedro lo enseñan o se forma musicalmente en las orquestas de la Esperanza que se formaron en Oaxaca, digamos que en el tiempo de Felipe Calderón, fueron patrocinadas por el gobierno federal y por Salinas Pliego y la Fundación Azteca, si no me equivoco. Y entonces, en aquel tiempo, pues, se enorgullecían de utilizar la música como un elemento para sacar a los niños de la calle, como un elemento para darles otras oportunidades. Y pues pasa el tiempo y al final, pues Pedro sigue, o sea, en la calle, o sea, su destino estaba trazado más allá de las intenciones de cualquier fundación o patrocinador. Entonces yo conozco a Pedro y luego esta calle de Progreso es una calle que existe en la Ciudad de México, en la colonia Escandón, que yo la recorría muy seguido
y tiene, en sus cruces vemos como la minería, ¿no? Todas esas áreas de la economía que hacen que un país tenga como, ¿sabes? Como, pues, que plantee su desarrollo. Y está minería, la agricultura, las ciencias, la educación, el sindicalismo, todas estas áreas, ¿no? Y luego yo conozco el toque del silencio militar mexicano, que es una tonada, como dices, que se utiliza en ocasiones luctuosas para denotar una pérdida o una tragedia nacional. Entonces, pues digamos que se cruzan estas tres vertientes y por eso está el niño en los cruces. Está Pedro en cada una de las esquinas tocando el toque del silencio militar mexicano para eso, para denotar que esa idea de progreso o esa idea de nación con la que hemos crecido, pues está muerta, ¿no? Es como una cosa que no ha dado como frutos o que ya no está dando frutos, porque a lo mejor los dio en algún tiempo, ¿no? Eh, y, eh, y te digo, es una acción, hay que entender eso también muy bien. O sea, está en video, pero es una acción que se realizó desde el cruce de progreso y astrónomos hasta progreso y revolución. Entonces, digamos que es como darle cuenta, como digo, a la idea de nación que tenemos, ¿no? Desde la Revolución Mexicana, básicamente. Bien, y pues para finalizar la exposición encontramos hacia el lado izquierdo, si estamos observando la pieza de progreso, vamos a encontrar un cubículo donde está instalado un bastidor y sobre el bastidor tenemos una proyección, un videoregistro de unas personas, unas mujeres que están de alguna manera formando como una especie de telar. La pieza se llama Cuestión de Tiempo. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esa pieza y, bueno, el trasfondo que la lleva a su realización? Ok, Cuestión de Tiempo por primera vez se presentó como parte del proyecto Fachada en la Sala de Arte Público Siqueiros. En aquella ocasión, durante 4 meses, 2 mujeres trabajaron transformando la fibra de algodón en hilo y cubriendo, digamos, la visión del espectador hacia ellas con el hilo que producían. Digamos que la intención era crear una veladura en el sentido pictórico que borrara de la mirada del espectador a las mujeres que estaban allí trabajando. Cuestión de Tiempo digamos que viene a ser la pieza final, entre comillas, que hago sobre esta investigación que hice en Ciudad Juárez, sobre los campos de cultivo de algodón y su relación con los feminicidios y su relación con los cambios, digamos, al paisaje social y geográfico de la ciudad. Y mi intención, como te digo, era hacer evidente cómo esta problemática que empezó a suceder en Ciudad Juárez desde 1993, empezó a acercarse a todas las entidades del país. Para mí esa era la observación y por eso se llama así, cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de que alguien te deje de ver. Es cuestión de tiempo que desaparezcas de la mirada del otro. Entonces, digamos, como te platico, eran estas 2 mujeres que estaban transformando y al tiempo estaban produciendo esta veladura. Sí está en un bastidor. El bastidor, digamos que está hecho en la forma del bastidor tradicional fijo, con una modificación. El bastidor tradicional fijo solamente tiene clavos arriba y abajo, o a un lado y al otro. Este tiene clavos por todos lados y el hilo está sujetado en horizontal y en vertical. ¿Qué es qué quiere decir esto? Que necesitamos, que para que esa cosa suceda, necesita una estructura. De ahí, para mí el pensamiento va a que este problema necesita una estructura. Para existir necesita una estructura. El feminicidio o el asesinato de mujeres en el país tiene una estructura política y social que lo sostiene. Entonces, digamos que eso nunca va a ser una tela en realidad, siempre va a ser un material que produce
digamos, como, pues sí, esta veladura que se pone ante tus ojos, ¿no? Y era como contar eso. Ahora, esta pieza la presentamos después en Sonamaco y teníamos la acción otra vez de una mujer que estaba transformando, una sola mujer transformando el material y haciendo crecer esta veladura, ¿no? Y era como muy interesante ver las reacciones en Sonamaco. Después la presentamos quieta en el Museo de la Ciudad de Querétaro. Ahí pusimos los dos bastidores encontrados y digamos que escondiendo la rueca y buscando como ya un sentido como espectral, como que de algo había sucedido y que ese personaje que hacía funcionar la pieza ya no estuviera. Ahora cuando la presentamos para la muestra de Arras de Suelo, fue replantear de alguna manera todas estas experiencias y buscar cómo condensarlas en el objeto. Hay piezas que no pueden ser acción para siempre. Hay piezas que a lo mejor sí, pero hay piezas que tienes que contenerlas y que tienes que darles de alguna manera un final. Y el final que decidí darle a esta pieza fue recuperar este bastidor que ya tiene el trabajo de estas mujeres ahí metido, esta veladura que te digo, ya está puesta ahí la veladura y proyectar sobre la veladura el espectro, digamos, que de estas mujeres que están haciendo la labor, pero que ya están contenidas en el mismo objeto. Entonces, para mí, como te contaba, pues es una pieza muy importante porque de alguna manera concentra esta idea de que un problema que veíamos lejano, casi endémico de una ciudad, se convirtió en un problema endémico de una nación. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por la entrevista. Ha sido muy enriquecedora personalmente. Creo que me encanta tu trabajo y sobre todo la manera en cómo, sin llegar a ser con signos o con simbologías o huellas tan directas, el mensaje es claro pero no es complaciente, o sea, es un trabajo que te enfrenta a una realidad, no te enfrenta a una realidad de una manera como muy agresiva, pero sí te enfrenta hacia una realidad muy clara, muy precisa de lo que quieres como hacernos de alguna manera reflexionar, ¿no? Te agradezco mucho por esta entrevista. ¿Algo que te gustaría agregar sobre las posibilidades de visitar esta exposición en la nave Generadores o cualquier otra información? Pues bueno, hasta donde sé, la exposición parece se extiende hasta el 1 de septiembre. Vayan a visitarla, está de miércoles a domingo, de 12 del día, no, de 3 de la tarde a 8 de la noche o a 9 de la noche. Bueno, ahí investiguen en la página de Conarte. Y los sábados es como padre que vayan, porque los sábados la pieza de esfuerzo se activa. Los sábados van a tener la oportunidad no solamente de ver la pieza en latencia, que es la piedra con el martillo, digamos, la escultura en sí misma, sino tienen la posibilidad de ver cómo alguien acciona la pieza y creo que pues da como un sentido mucho más enriquecedor de la visita de la exposición. Y pues eso, que se anoten en la página de Conarte, porque hay que anotarse. Así es, ahora con todas estas cuestiones de los protocolos de sanidad y bueno, pues seguir cuidándonos, ¿verdad? Claro, y muchas gracias a las artes por hacerme la visita guiada, la entrevista y todo lo demás. Muchas gracias a ti y pues felicidades, como siempre, trabajos de una calidad indiscutible. Así que te agradecemos y pues ya saben, hay que visitar a Ras de Suelo de Gina Arispe en la nave Generadores del Centro de las Artes en el interior del Parque Fundidora. Pues muchas gracias, Gina. Muchas Hablamos. gracias, Eliud. Hasta luego. Chao.